de Jesús, Yeshua, que les repite a sus discípulos que vayan a todo el mundo y que hagan discípulos. Y a propósito le puse la gran omisión porque hablábamos en esa semana, les compartía que hay una omisión tremenda de acuerdo a lo que deberíamos de estar transmitiendo a los discípulos, o lo que se tuvo que haber transmitido desde siglos atrás a cada creyente. En verdad hubo un momento en la historia donde surgió un divorcio, una desconexión, como decíamos en esa ocasión, esa desconexión entre lo que es el judaísmo y lo que es el cristianismo. ¿Cómo es que a estas instancias es algo tan diferente, es algo tan distinto, y que quizá en algunos puntos y en algunas comunidades o congregaciones incluso hasta se llega a atacar al pueblo judío, viendo algo como negativo o denostando al pueblo de Israel? La semana pasada hablé un poquito sobre el hacer comunidad. Nos basamos en Hechos capítulo 2, versículo 42. Aprendimos cómo se veía esa comunidad del primer siglo, los primeros creyentes en el Mesías Yeshua. Y dijimos que ellos eran judíos. Establecimos que esta primer comunidad estaba lleno de judíos y que la forma en la que ellos hicieron comunidad es un modelo para nosotros, a lo que debemos aspirar como comunidad de buscar, para que podamos fortalecer y crecer como esa comunidad que el Eterno espera de nosotros. Ahora, hoy quiero hablar sobre este tema. Jesús es judío. Y con esto voy a cerrar esta serie de intervenciones que tuve desde hace 2 semanas atrás, hablando sobre el judaísmo, hablando sobre el cristianismo, hablando sobre el Jesús que nos vendió la historia, o que nos vendió el catolicismo, un Jesús romano, un Jesús blanquito, ojo de color, cairelitos, refinado. Y no es que esté mal eso, pero en realidad la imagen que nos han querido vender es una imagen muy distinta del Jesús que nos habla la Escritura. Y por eso lo pongo en forma de pregunta, porque lo que yo quiero es que, si usted ya está convencido, yo lo felicito. Pero además yo quiero que a través de estas enseñanzas usted tenga los argumentos, usted tenga las bases bíblicas para poder defender su fe, pero también para poder compartir a otros respecto a todo lo que hacemos en este lugar. Porque seguramente usted ya ha sido atacado por más de 2 o 3 personas, atacado en el sentido de que, ¿qué es eso que estás haciendo? ¿Qué es eso del Shabbat? ¿Qué es eso de las fiestas? ¿Qué es eso de Sukkot, Yom Teruah? ¿Qué es eso de Yeshua? ¿No? Seguramente ya le han de haber preguntado o lo han de haber cuestionado. Es importante que usted ayude a las personas a entender cómo hemos sido conectados nuevamente con el Dios de la Biblia. Que el Dios de la Biblia tiene una continuidad a lo largo y ancho de la Escritura, y que nosotros no podemos perder esa continuidad. Hay que darle continuidad a lo que la palabra de Dios enseña. Fíjese, algo que pasa habitualmente en algunas congregaciones, algo que pasa es que muchas veces cuando alguien predica, y esto es algo que yo les he enseñado en el círculo de estudio, les he dicho, esa es una praxis equivocada. Cuando un maestro de Biblia, cuando un pastor toma un versículo de la Biblia y lo aísla y enseña sobre ese versículo de la Biblia, aislándolo de su contexto cultural, geográfico, lingüístico e histórico, yo puedo cometer un atropello, porque quiero mexicanizar una palabra que ni siquiera fue escrita para mí, ¿no? ¿Se han dado cuenta que está la carta a los Efesios, la carta a los Romanos, la carta a los Gálatas, la carta a los Corintios? ¿Cuántos Corintios hay aquí? ¿Cuántos de Galacia hay aquí? ¿Cuántos de Éfeso hay aquí? Ninguno. Entonces, ¿cuál es el error que yo podría cometer? Tomar un versículo que fue dicho a los de Éfeso y aplicarlo en nuestro contexto. Es algo peligroso, porque necesitamos considerar para quién fue dicho, por qué fue dicho, en qué momento fue dicho, bajo qué circunstancias, porque de lo contrario estaríamos cometiendo una grave interpretación totalmente fallida. Entonces, imagínense, si yo esta mañana, yo pongo este versículo en la pantalla, es Marcos capítulo 7, 27 al 28. Les voy a dar un ejemplo
si nosotros ahora lo aplicamos desde este lado y hacemos una mala exégesis es eisegesis, es decir, no estoy interpretando correctamente la Biblia, ¿qué pasaría si yo leo este pasaje? Fíjense que el pasaje, para los que tienen Biblia de papel, hay un titulito ahí en su Biblia. Ya les dije que los titulitos son agregados simplemente para dar un mayor énfasis de lo que se está hablando. El título aquí es La mujer sirofenicia, dice aquí mi Biblia. Quiere decir que esta mujer no es judía, y si no es judía, quiere decir que es una mujer gentil. Diga conmigo, gentil. Gentil es alguien que no es judío, alguien que no es del pueblo de Dios. Y cuando nos dice que esta mujer es sirofenicia, quiere enfatizar que esta mujer no tiene nada que ver con el pueblo de Dios o el pueblo de Israel. Y esta mujer tiene una hija que está muy enferma y se acerca a Jesús y le dice que le ayude porque tiene una necesidad muy grande. Pero es una mujer gentil que tiene una hija enferma y le pide ayuda a Jesús. Y escuchen la respuesta de Jesús. Y Jesús le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es cierto, versículo 28, es cierto, Señor, le contestó esta mujer. Le dijo ella: pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Qué pasaje tan difícil. ¿Sabes por qué? Porque si yo hago lo que muchos hacen y tomo este versículo me deja ver que Jesús no quiere atender a esta mujer porque le está diciendo: deja que primero los hijos se sacien. Los hijos es el pueblo de Israel. Pues no está bien, dice Jesús, tomar el pan de los hijos del pueblo de Israel y echárselo a los perrillos. ¿Sabes que en el primer siglo esta era una forma en la que se dirigían a los gentiles como perros? Porque no los querían. Es más, dentro de las costumbres del pueblo de Israel estaba prohibido convivir con un gentil, y sin embargo esta mujer viene y se acerca con un judío, el cual es Yeshua, y le pide que le ayude, y Jesús le dice: no está bien que yo tome el pan de los hijos del pueblo de Israel y se los dé a los... Pero vean la inteligencia de esta mujer. Le dice: es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos, es decir, nosotros, debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. No sé si lo estoy explicando de la mejor manera, pero yo quiero que usted me siga con esto. Si yo aíslo este pasaje, yo puedo estarle diciendo que Jesús odiaba a los gentiles y que no quería ayudar a los gentiles. Y encima encuentro un pasaje como este, Mateo 15, 24, donde dice: y Jesús respondió una vez más, un suceso muy parecido. Una mujer quiere ayuda, esta mujer es gentil, esta mujer no es del Dios de Israel, pero sin embargo le está pidiendo ayuda a Jesús, y Jesús le responde: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué pasó aquí? Parece como que Jesús no quiere ayudar a la gente en necesidad solo porque no son judíos, y Jesús aclara: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero en realidad lo que estamos viendo, y podemos entender ahora, que en realidad cuando Jesús vino, Él vino con un propósito: rescatar o recuperar lo que se había perdido, es decir, aquellos que se habían alejado de la Torah. Esa fue su misión en la primera venida. Cuando Él vino a la casa de Israel, a los que se habían alejado de la Torah. ¿Y qué pasa con los gentiles? Con los gentiles, para eso Él iba a mandar a sus discípulos. Y encontramos a un Pablo específicamente, el cual fue a los gentiles, y que gracias a lo que hizo Pablo junto con más apóstoles y más discípulos, gracias a todos ellos, es que el evangelio y la palabra de Dios llegó hasta nosotros el día de hoy. Pero lo que quiero enfatizar esta mañana es que Jesús no vino a comenzar un cristianismo gentil.
Porque claramente vemos en estos pasajes que Jesús se mantuvo al margen de estar con los gentiles. Quiero que hablemos del Jesús judío, porque en la mañana les compartí a los del círculo de estudio presencial, les decía, no van a creer lo que me dijo alguien. Alguien me dijo, Jesús murió siendo judío, pero resucitó siendo cristiano. Y yo dije, eso suena gracioso. Pero para esa persona eso se tenía lógica, porque dice, Jesús comenzó el cristianismo. Pero cuando tú estudias el linaje, tan solo si ustedes van al primer capítulo de Mateo, el primer evangelio que ustedes encuentran en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1, si ustedes leen con detenimiento, ahí aparece la genealogía de Jesús. Y cuando ves la genealogía, dice genealogía de Jesús Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Solo basta leer el primer capítulo del Evangelio de Mateo y para detectar toda la genealogía, rastrear toda esa genealogía por 14 generaciones, como desde Abraham, el primer hebreo, hablamos de él el viernes pasado, el primer hebreo que salió y obedeció a Dios y que creyó en Dios, cómo desde ahí se puede rastrear la genealogía hasta llegar al mismo Jesús. Es decir, Jesús es judío. Jesús nos deja en sus evangelios. La palabra de Dios nos muestra en los evangelios estos rastros, los cuales podemos verificar. ¿Para qué? Para que podamos comprobar que Jesús es judío. ¿Y por qué es importante? Porque cuando conozcamos más de cerca al Jesús judío, vamos a conocer su vida, lo que lo rodeaba, cómo fue su crecimiento, sus padres, su ministerio, cómo fue todos esos años que muchas veces en la Biblia parecen que están en silencio, pero que en realidad cuando conoces la cultura te vas a dar cuenta que siempre estuvo pasando algo. Ahora, vayan conmigo a este capítulo 2, versículo 21 de Lucas. Es imposible hablar de Yeshua sin mencionar a sus padres, porque Jesús no llegó en una nave espacial, como algunos por ahí dijeron y que me sorprendió. Créanme que hay gente que dice que Jesús llegó de una manera como si hubiese llegado en un platillo espacial. Jesús vino a nacer de una mujer. En español no lo tradujeron como María, pero ahora todos ustedes saben que su nombre en realidad es Miriam. Al español o al castellano lo pusieron como María y eso ha sido toda una motivo de generar incluso toda una doctrina, todos unos dogmas, incluso dentro del mismo catolicismo, los dogmas marianos vienen de María. Y eso es todo un tema en el cual no quiero entrar, pero ¿cómo es que se puede desvirtuar todo? Entonces dice Lucas capítulo 2 versículo 21 y versículo 20, del 21 al 24 quiero leer, porque aquí vamos a ver que la mamá de Jesús, Miriam, fue el instrumento que Dios utilizó para traer la luz a este mundo. Digan conmigo, instrumento. Solo fue el medio, solo fue el instrumento. Y esta mujer, díganme de dónde era esta mujer. ¿Era griega? ¿Era romana? ¿De dónde era esta mujer? Díganlo. Judía. Esta mujer era judía. Y dice Lucas 2, 21 al 24. Y cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, es decir, a Yeshua, le pusieron por nombre Jesús. Yeshua, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Versículo 22. Al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley, la Torá de Moisés, lo trajeron a Jerusalén, a Jesús, para presentar al niño, con N mayúscula, al Señor. Versículo 23. Como está escrito en la ley del Señor, que dice: todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Versículo 24. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho, ¿en dónde otra vez? En la Torá, en la ley del Señor.
un par de tórtolas o 2 pichones. Qué interesante, porque todo lo que usted está leyendo aquí no es otra cosa más que Torá. Al octavo día, todo hombre, todo niño, al octavo día después de haber nacido, tenía que ser circuncidado. El día de la circuncisión se le tenía que mostrar el nombre a toda la comunidad. Interesantemente, es en ese octavo día. Hay algunos que deducen que Jesús nació el primer día de Sukkot, el primer día de tabernáculos. Algunos deducen, dado las escrituras, puede congeniar y puede decirse que sí, aunque no hay un dato, no hay una cita que diga que Jesús nació ahí. Sin embargo, podemos deducirlo. Por eso usted no me va a escuchar hablar acerca del nacimiento de Yeshua. La segunda razón por la que yo no hablo del nacimiento de Yeshua muchas veces es porque Yeshua ordenó, dio un mandamiento respecto a su muerte, mas no respecto a su nacimiento. Y cosa contraria que en el mundo, la famosa Navidad se encarga de hablarnos del nacimiento, más que de la muerte. Y el sabio Salomón en Eclesiastés 7 dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. La Biblia a todas luces nos habla que es mejor fijarnos en el final, en la muerte, que fijarnos tanto en el nacimiento. Sin embargo, aquí nos aparecen unos datos importantes. Después de 8 días de nacido, Jesús es circuncidado, se manifiesta el nombre a la comunidad, se va a llamar Jesús, se va a llamar Yeshua. Jesús es la transliteración. Si usted hubiera estado en el primer siglo y le gritas, ¡hey, Jesús, Jesús, Jesús! ¿Sabes quién hubiese volteado? Nadie. Porque dice, perdón, no me llamo Jesús. Él no se llama Jesús, se llama Yeshua. Y es lo que hacemos aquí. Ay, ¿por qué dicen Yeshua? Debían decir Jesús. Mi hermano, solamente estamos ocupando los términos apropiados, los términos originales, para que no siga toda esta desviación que ha habido en el cristianismo, que por no respetar lo original, por no respetar incluso hasta los nombres, ha habido una derivación de cosas tremendas saliéndose de lo que es la palabra de Dios. Y aquí estamos encontrando, les estoy poniendo aquí una imagen, ¿no?, para que ustedes puedan vislumbrar. Hay otro instrumento que Dios usó en la vida de Jesús, y ese es su padre, que aunque no es su padre biológico, lo tenemos que decir, no fue su padre biológico en realidad. Sin embargo, José hizo su papel en el periodo correspondiente, instruyendo, escúchenme, tanto José, Joseph y Miriam, María, hicieron su papel correspondiente para instruir al pequeño Jesús o Yeshua cuando era un bebé, cuando era un infante, hasta la etapa en la que él pudo ser un miembro activo en la comunidad. Esto es aproximadamente a los 12 o 13 años de edad. Imagínense qué cambiado está el mundo. Por cierto, ¿sabía usted que la adolescencia es un pretexto inventado por la sociedad occidental, por nuestra sociedad? ¿Sabía que biológicamente no está explicado? Ni siquiera en la Biblia usted va a encontrar y Jesús era adolescente, o Pedro fue adolescente, o algún personaje de la Biblia que haya sido, porque sabe que eso no existe. Esa es una invención del humano para tratar de justificar la inmadurez, la falta de trabajo, eso es cierto, de los padres en la madurez de sus hijos. Y el caso es que llegamos incluso a ver personajes de 40 años comportándose como unos niños pequeños, dada la baja o poca intervención de papá y mamá en la formación y educación de sus hijos. Entonces, si usted no quiere tener unos chabelos en su casa, yo le voy a instar a que hagamos, y me incluyo, a que hagamos como padres esta formación que sin lugar a dudas fue excelente. Lo que hizo José, no crean que José dice, este no es mi hijo, yo no voy a hacer nada, hay que crezca como pueda, no. José fue un padre responsable. Junto con Miriam hicieron una gran labor. Tan solo aquí lo estamos viendo. 8 días de nacido, lo que enseña la Torá es que lo que tenemos que llevar a circuncidar, ¿no?
No, ellos están cumpliendo con la Torah porque son observadores de la Torah, son guardadores de la Torah, lo llevan a presentarse, no solamente lo llevan a circuncidar, no solamente le ponen el nombre que se les había indicado, hacen su purificación. Miriam hace su purificación después del periodo de tener a un niño, ofrecen un sacrificio de acuerdo con la Torah. Es decir, ¿en qué ambiente creció Yeshua? Creció en un ambiente hostil donde nadie obedecía a Dios, donde su papá hacía lo que le venía en gana, su mamá pues a veces a veces iba a la sinagoga, a veces, no. El ambiente donde Yeshua creció fue un ambiente donde sus padres, por supuesto, tuvieron todo que ver, enseñándole la Torah, la instrucción del Todopoderoso. Una vez que lo habían presentado, ellos regresan a Galilea, a su propia ciudad, en Nazaret. Pero ahí no acaba todo, porque vamos a ver un desarrollo tremendo en la edad y en la vida de Yeshua, porque dice aquí que cuando cumplió 12 años, ¿quién? Yeshua. Es decir, nos dejaron desde que cumplió 8 días de nacido, desde ahí se saltan hasta cuando Yeshua tiene 12 años. ¿Y qué pasó en el año 1, año 2, año 3? ¿No le hicieron sus 3 añitos a Jesús? ¿O cómo? ¿No le hicieron su bautismo? ¿No lo llevaron a la confirmación? No, señores, Jesús es judío. En un momento más vamos a entender qué pasó en esos años de silencio y por qué se menciona precisamente a la edad de 12 años. Yo le acabo de mencionar que cuando un niño dejaba de ser niño en la comunidad judía, es precisamente a la edad de 12 a 13 años. Tú ya pasas a ser parte de un miembro activo, responsable dentro de esta comunidad. Nada más quiero que usted se dé cuenta. De hecho, por eso se entiende que cuando Miriam se casa, la mamá de Jesús, los historiadores dicen que Miriam no era mayor de 15 años, era chiquitita, podríamos decir. Imagínense, la mamá de Yeshua tenía 15 años. ¿Por qué se casan tan jóvenes? Pues porque entran a la comunidad a los 13 años, ya son miembros activos, ya son miembros funcionales, responsables. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué impide que se puedan casar? Ahora, no estoy haciendo una apología de que se casen a los 13, 15, no estoy diciendo eso. Lo único que estoy viendo es que usted me ayude a entender, que entendamos juntos que era un tiempo bien diferente, una formación bien diferente, y que tenemos que hacer mucho por recuperar todos esos valores, todas esas enseñanzas, toda esa formación por el bien de nuestras familias, por el bien de nuestros hijos. Y aquí hay un elemento importante, porque la palabra de Dios, la Torah enseña en Deuteronomio capítulo 16 que todo varón tenía que presentarse al menos 3 veces al año. ¿Cuántas veces? ¿Para qué se tenía que presentar 3 veces al año en Jerusalén? Tenía que subir a las fiestas. Menciónenme la primera. Pesaj. La segunda fiesta a la que tenían que subir, Shavuot o Pentecostés. Y la tercera, Sukkot. Esas son las 3 veces mínimas que tú tenías que subir a Jerusalén. Y recuerden que decimos subir porque el templo está en un monte. Entonces, de donde estuvieras, tenías que prepararte y subir 3 veces al año. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque dice que Yeshua cumple 12 años y subieron. ¿Se da cuenta? Subieron. Quien está desconectado de todo esto, ¿subieron? ¿A dónde? Pues ¿dónde estaban? Quien está desconectado de todo este contexto histórico-cultural, ¿subir? ¿Quién sabe por qué dice subir? Ahora usted entiende por qué es importante el contexto cultural, porque si nada más leemos lo que está aquí, es que nada más hay que leer lo que dice la Biblia, nada más. Sí, está bien, pero necesitas acercarte a la cultura, al idioma, a la geografía, a la historia, al lenguaje, y entonces vas a entender con mayor plenitud lo que está diciendo aquí. Subieron ellos. ¿Quiénes son ellos? Los papás de Yeshua, junto con Yeshua, subieron. ¿A dónde? A Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta.
¿por qué están haciendo esto? Porque son judíos. Ellos guardan la Torá, guardan los mandamientos, son guardadores de la Torá. Entonces, al ver esto, yo quiero que usted se imagine que Jesús no creció en un hogar sin Torá. Jesús creció en un hogar con Torá, y que todos los años de su vida, ¿saben qué hacía Jesús? Junto con sus padres, subir a Jerusalén, porque ese era el ritmo de vida de todo judío guardador de la Torá. Pero ¿cómo sabemos qué fue lo que pasó antes de los 12 años, pastor? ¿Cómo no me puedes afirmar que pasó otra cosa? Bueno, es que no es complicado. Una vez más, si conoces las costumbres, si conoces la cultura, si conoces las tradiciones, va a ser muy sencillo. Fíjense, en esta diapositiva les estoy poniendo lo que era el ritmo de vida habitual en el primer siglo, es decir, en el tiempo de Jesús. Este era el ritmo de vida. Y hay algo interesantísimo aquí. Hay algo bien interesante aquí. Fíjense, cómo era la semana de una familia judía en el primer siglo, en el tiempo de Jesús. ¿Cómo era una familia? El ritmo de vida era era participar de las oraciones en el templo. Y lo puse entre paréntesis en el templo participar en el templo, porque no todos tenían la oportunidad de vivir cerca del templo. Quienes tenían la oportunidad de vivir en Jerusalén, pues claro que podían estar participando en las oraciones diarias en el templo, ya sea a las 9 de la mañana, ya sea a las 12 del día, ya sea a las 3 de la tarde, y subían, como leímos la semana pasada en Hechos capítulo 3. Entonces, esto era parte de las actividades comunes diarias de una familia judía. ¿Qué más? Los días jueves era el preámbulo de las compras, el día de las compras. Algunos dicen que era el día en el que estaba el mercado. Nosotros diríamos el tianguis, el día de tianguis. ¿Por qué? Porque ese día salían a comprar todo lo necesario, porque al otro día iba a ser Shabbat. Y en Shabbat ya no salían a comprar. Todos se quedaban en casa, guardando y observando el Shabbat. Y por supuesto, la corona de la semana, el viernes, el día del Shabbat, al caer la tarde el viernes, comenzaba el Shabbat. Todos se ponían sus mejores ropas. La esposa preparaba la mejor comida de la semana, la preparaba ese día en Shabbat. Y era una cena en familia, incluso algunos invitaban a otros. Era algo tan común. Esto que estoy hablando era algo que pasaba todo el tiempo, todas las semanas en el pueblo de Israel. Y el sábado tempranito en la mañana es ir a la sinagoga, porque vamos a estudiar Torá. Se van a leer las porciones semanales. Y entonces llegaban, y entonces los hombres al que le tocaba, porque se iban turnando, entraban al Aarón HaKodesh, sacaban los rollos de la Torá y leían las porciones correspondientes de esa semana. Era algo habitual durante el primer siglo estas actividades. Pero yo quiero que se dé cuenta de algo. Toda la vida de un judío en el primer siglo, incluso hasta antes del primer siglo, todas las actividades tenían que ver con el Shabbat. Todos estaban esperando el Shabbat. La corona de la semana era él. Si tú te preparabas para algo en la semana, era para el Shabbat. Si tú te comprabas ropa, era para él. Si tú te comprabas la mejor comida, era para el Shabbat. Todo giraba en torno al... ¿Por qué estoy enfatizando esto? Porque nuestro Mesías creció en este ambiente. Yeshua creció honrando la Torá, santificando el Shabbat. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Guardarás el día de reposo, ¿recuerdan? Para los que fueron a catecismo, el cuarto mandamiento, para que me entiendan. El cuarto mandamiento es, ¿qué? Honrarás el día de reposo o guardarás el día de reposo. Eso está en la Escritura, no lo estamos inventando, eso está en la Biblia. ¿Y por qué estamos tan lejanos de ello? Porque se ha desconectado la historia. Entonces, no es de sorprendernos que por ello encontramos a un Yeshua, muchos años más tarde, encontramos a un Yeshua que fue criado en un hogar judío, con enseñanza judía, bajo la estructura de la Torá. Y yo no veo a un Yeshua entrando en la sinagoga diciéndoles: a ver, judíos, ya llegué yo. Ya no se tiene que leer la Torá porque por eso vine a morir en la cruz. Ahora, de ahora en adelante, de aquí
los que me quieran seguir van a ser cristianos, estoy fundando mi religión, así que síganme, dejen de hacer eso que están haciendo, esos ritos judíos, dejen de hacerlos, porque ahora ya llegué yo y vamos a fundar el... Yo no veo desmantelando a Jesús la sinagoga, yo no veo haciendo esto. Dice Lucas 4:16, fue a Nazaret, y escuchen esto, donde se había criado. ¿Se dan cuenta? Donde se había criado. Yeshua fue criado en Nazaret. Y cuando dice que fue criado, es que definitivamente ahí hubo un papá y ahí hubo una mamá. No creció, perdón la expresión, no creció como una plantita silvestre. No. Yeshua fue criado por un padre y una madre. Y dice, y conforme a su costumbre, digan conmigo costumbre. Claro. Porque en la Torá, cuando se escribió en la Torá, no dice, e irás los sábados a la sinagoga. Así no dice eso no dice la Torá. La costumbre dentro del pueblo de Israel es ir los sábados a la sinagoga y leer la Torá. Pero esa es una costumbre. ¿Está mal? No está mal. Sin embargo, sí tengo que decir que no está en la Torá. Sin embargo, es algo que Yeshua mismo siguió. Porque conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer y se le entregó el rollo del profeta Yeshayahu, Isaías, y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito. ¿Por qué Yeshua va a la sinagoga el sábado? Porque sus padres se lo enseñaron, porque él lo está haciendo conforme a la costumbre, porque él es judío, porque él guarda la Torá. Él aprendió todo esto de sus padres. Y créanme, cuando yo digo que Yeshua aprendió esto de sus padres, yo sé que hay muchos que les cuesta trabajo. ¿Cómo que Yeshua aprendió? ¿Cómo? Sí. Porque sus padres que son obedientes a la Torá, ¿saben qué hicieron sus padres como obedientes a la Torá y guardadores de los mandamientos? Ellos simplemente siguieron la palabra de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio 6:6? ¿Recuerdan? Veshinatam levaneja, y las repetirás y las inculcarás a tus hijos cuando andes por el camino, al levantarte, cuando te acuestes, les hablarás, les repetirás estas palabras. ¿Sabes qué hace un padre y una madre que es obediente a la palabra de Dios, que es obediente a los mandamientos? Decirle a su hijo una y otra y otra y otra. ¿Cómo entendemos la palabra inculcar? ¿Cómo entiendes la palabra repetir? Pues ya se lo dije, ¿cuántas veces? Pues una vez, pero no quiere. No. Papá y mamá, tienes que, mira, repetir y repetir. Tú no vas a poder transformar a tu hijo, pero la palabra de Dios sí puede transformar a tu hijo. Repítele las palabras a tu hijo y ponle enseñanzas. Y tú siéntate con él y lee la palabra de Dios y pónganse a platicar de la palabra de Dios y ponle videos de la palabra de Dios y ponle la palabra en forma auditiva. Ponles, llénalos, satúralos de la palabra de Dios. Lo que tú no puedas hacer, créeme que la palabra de Dios puede lograr muchísimo en la vida de nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Yeshua escuchó a su mamá, Yeshua escuchó a su papá repetirle y repetirle e inculcarle, porque eso es lo que enseña la Torah, que todo papá y toda mamá tiene que hacer. Es un mandamiento, inculcar a nuestros hijos la palabra de Dios. Si tú eres de los que estás pensando que esto es opcional y que tu hijo tome la decisión que quiera tomar, no señor. Si tus hijos están viviendo bajo tu casa, tu papel es inculcarles, saturarlos, llenarlos de la palabra de Dios. Es que no quieren, no les gusta. ¿Qué vamos a hacer? Porque en esta casa se guarda la Torah, porque en esta casa se obedece la palabra de Dios. Y entonces, esto es delicado. Porque como papás y mamás tenemos esta grandísima responsabilidad. Entonces, a la edad de 5 años, de la edad de 0, de los 8 días que vimos a Yeshua siendo circuncidado y mostrando el nombre a la comunidad, el nombre de Yeshua al 8º día, y después de todas las purificaciones de su mamá, de su papá, y después de los sacrificios que ofrecen, después de todo eso, hay un aparente silencio, pero en realidad viene un proceso formativo importantísimo, porque para la edad de los 5 años, Yeshua, como todo niño judío, tiene que enfocarse a aprender la Torá. ¿A qué?
Hasta les costó trabajo. ¿A qué? Ay, pero es que está bien chiquito, míralo, está bien chiquito. Como les decía yo, el niñito ese que le dio un manguerazo en la cara a su mamá y que le gritó fea delante de todos y todos nos quedamos así de... Para eso no está chiquito. Sí, mi hermano. A la edad de 5 años, todo niño judío en el primer siglo tenía que comenzar a estudiar la Torá. Y eso no es lo mejor, escuche. ¿Saben por qué libro comenzaban a estudiar la Torá? ¿Alguien sabe qué libro? Deuteronomio no. Génesis tampoco. Géminis no es un libro de la Biblia. Levítico. Vayikra. Ese es el libro, Vayikra. ¿Estás seguro, pastor? Los que han estudiado las porciones y cuando llegamos al libro de Levítico, vaya libro. Vaya libro. Sacrificios, más para que les dé una idea. Sacrificios, sangre, intestinos. Las emisiones corporales, la lepra, el moho, la suciedad, la impureza, la pureza. ¿Por qué comenzar con ese? Está tan chiquito, míralo, tiene 5 añitos, me lo como. Sí, se lo come, pero espérese, a los 15 se lo va a estar comiendo a usted, si usted no hace algo. No por nada Torah es instrucción, hay que instruirlo. Y se comienza con Levítico porque se le empieza a enseñar al pequeño precisamente eso, el concepto de pureza, de ser puro para Dios, de ser aceptable para Dios, de tener una relación con Dios, pero que Dios no se relaciona con cualquiera, señores. Dios no tiene ninguna relación con lo que es impuro, con lo que está inmundo, con lo que está lejos del estándar de lo que es Dios. Si nos hubieran dicho eso antes. Pero es que Jesús es buena onda, Jesús ama a todo el mundo. Sí, Dios ama a todo el mundo, es cierto. Pero eso no significa que no debas de cambiar tu estilo de vida. Y por eso desde los 5 años se le enseña a los niños esta hermosa lección sobre la pureza. Porque los niños son puros. ¿Cuántos dicen amén? Los niños son puros. Por eso Yeshua les dice, dejen que los niños vengan a mí. Yeshua se refiere a esa pureza. No se refiere a que siempre seamos niños, por favor, hombre, mujer. Yeshua quiere que tú tengas la pureza de un niño y una niña, no que te comportes como un niño o una niña. Vean, traje este extracto de la Mishnah. Recuerden que la Mishnah es toda esta porción dentro del Talmud, del folclore judío, de las tradiciones, la costumbre. Vean cómo era la perspectiva en el judaísmo. Este es un comentario, dice: a los 5 años de edad se debe de empezar el estudio de la Torá. A los 10, la Mishnah, tradición oral. A los 13 años empieza el cumplimiento de los preceptos. En la actualidad se llama Bar Mitzvah. En ese tiempo no se llamaba así. A los 15, el estudio del Talmud. A los 18 años se debe de contraer matrimonio. Mientras que a los 20 se entra en la vida activa. A los 30 años se alcanza la plenitud física, mientras que a los 40 se alcanza la plenitud de discernimiento. Y el extracto sigue, ¿eh? Solamente me detengo hasta los 40 porque estamos hablando de Jesús. Y esta es la expectativa. Escuche, la expectativa en el primer siglo para un crecimiento normal de cualquier niño o niña. Mínimo a los 5 tú ya estás estudiando Torah. Aprendes a leer estudiando Torah. Aprendes a hablar estudiando Torah. Fíjense nada más. Con mucha razón, cuando tú llegas a los 13 años, ¿cómo llegas? Cuando llegas a los 13 años, ya llegas con una madurez, porque la madurez, escúchenme, la madurez no te lo dan los años, ese es un error. Pensamos que porque ya tienes 50, 60, 70, revienta, tienes muchos años, piensas que con eso ya eres muy experto y tienes mucha madurez. La palabra de Dios enseña lo contrario. Cuando nosotros, dice el apóstol Pablo, entrenamos nuestros sentidos en la palabra de Dios, digan conmigo, entrenar. ¿Sabes qué tienes que hacer con tus hijos? Entrenarlos
en el discernimiento del bueno y de lo malo. Entrénalos. Llegan a su juventud y ya van bien entrenados. Y ya no salen con esas cosas aunque no sé si se pueda que me des permiso para... Bueno, a los que les va bien y les piden permiso, porque hay otros que ya ni permiso piden. Bueno, hay un trabajo que hacer. Definitivamente hay mucho trabajo que hacer. Y con esto yo quiero que usted, al igual que yo, repito, se sienta desafiado. Porque Yeshua llevó este procedimiento y si queremos ser como nuestro maestro, al menos debemos de aspirar a seguir esto con nuestros hijos. Obviamente Yeshua no se casó, por supuesto, pero fíjese que a los 30 años es cuando se alcanza la plenitud física, dice este extracto de la Mishnah. Y es a los 30 años cuando Yeshua comienza su ministerio. Y hay otras razones, por supuesto, bíblicas. Comienza su sacerdocio a esa edad. Pero ¿qué más podemos decir? Vean este sorprendente acto de desaparición de Jesús. Así lo podemos ver. Porque Yeshua nunca, digan conmigo, nunca quebrantó la Torah. ¿Sabían eso? Yeshua nunca quebrantó la Torah. Nunca desobedeció los mandamientos de Dios. Pero que hay una situación peculiar porque, ¿saben qué pasa? Yeshua se les desaparece a sus papás. Imagínate. Y es que a lo mejor tú siempre piensas en Jesús y siempre piensas en las películas y ves a Jesús, pues ya crecido, ya de 30 años, y tú dices, pero no te lo imaginas siendo de 12 años. Cuando sus papás lo llevan a la celebración a Jerusalén, a las fiestas, yo no creo que Miriam y Joseph, no creo que sus papás hubiesen estado muy contentos después de que lo empiezan a buscar, porque ya me imagino, porque si Miriam hubiese sido latina, hubiese empezado con Josecito, no veo a Jesús, no lo veo. Iban en una caravana, van de regreso a su tierra, van de regreso después de la fiesta. No veo a Jesús, José, no lo veo al niño, ¿dónde anda el niño? Y yo creo que José, sí, ahí viene mujer, ahí viene, yo creo que sí. Hasta que en un momento se dan cuenta, corroboran que realmente el niño no viene con ellos, no viene con la cara. Ya imagino el susto, ¿no? Entonces tienen que regresarse a Jerusalén. Y vean la narrativa, dice aquí, aconteció que después de 3 días, imagínate que se te pierde tu adolescente de 12 años por 3 días. Dios no lo permita. Estamos hablando de un momento difícil para los papás, pero fíjense, lo encontraron en las maquinitas. No, ¿dónde estaba? Gastándose el cambio de las tortillas y saquito. Ese soy yo, ese. Ya les contaré mi testimonio, cómo mi mamá marcó mi vida ese día. Y no les digo con qué lo marcó, el día que me encontró gastándome el cambio de las tortillas. En las maquinitas de Doña Coco, allá en Calpus. Dice, aconteció que después de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles. ¿Qué clase de adolescente es este? Diríamos en pleno siglo XXI en el mundo occidental. ¿Qué clase de adolescente es este? Se sienta entre los maestros, se pierde pero está en el templo y está hablando y haciendo preguntas. Y todos los que lo oían se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. Y todos dirían, pues es Jesús, pastor, es Jesús. ¿Qué esperabas? Pues es Jesús, es Jesús. Pero no hay que restar mérito, porque definitivamente Jesús tuvo un sistema de apoyo llamado papá y llamado mamá, que aunque no era su papá biológico, sí cumplió con su papel. Miriam cumplió con su papel, porque cuando eran las fiestas estaban ahí, cuando era el Shabbat estaban ahí, cuando era el momento de ir a la sinagoga estaban ahí, cuando era el momento de repetir las palabras ellos lo estaban haciendo. ¿Qué pasa después? Dice que descendió con ellos y fue a Nazaret. Y ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba sujeto ¿a quién?
a sus papás, estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía, digan conmigo, crecía. Esta es una evidencia más que Jesús no es un extraterrestre, que no es concebido el 8 de diciembre, el día de las conchitas, y nace el 24 de diciembre. No, señor, si usted sigue creyendo eso, necesita ir a revisar un libro de biología rápidamente, porque nadie nace solo con tan pocos días. No, Jesús tuvo una gestación como todo bebé. Jesús tuvo un crecimiento como todo niño. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los... qué parte tan importante. No solo para con Dios, sino también para con los hombres. Jesús estaba sujeto a sus padres. ¿Te imaginas? Jesús, mete la ropa porque ya está lloviendo. José, Jesús, necesito que me vengas a ayudar a la carpintería porque vamos a entregar un pedido. Necesito que vengas conmigo y me eches la mano. Yo no veo a Jesús diciendo, ¿Are you kidding me? ¿Estás bromeando? Yo soy el Hijo de Dios. Yo vine a salvar al mundo. Es más, voy a empezar mi nueva religión, el cristianismo. ¿Y quieres que te ayude a trapear? ¿Y quieres que te ayude a... Estás mal, estás muy mal, Miriam. Oh, no, me dijiste Miriam, ya no soy tu madre. No. Y Miriam, ahora yo voy a crear mi nueva religión, se va a llamar... Qué interesante. Yeshua creció en sabiduría. ¿En qué deben de crecer nuestros hijos? Señores, ¿quién les va a enseñar sabiduría a nuestros hijos? Yo por eso pago, para que en la escuela les enseñen. Estás equivocado. Con mucho respeto y mucho amor te digo, qué bueno que les pagas una escuela y los mandas a la escuela. Qué bueno, de verdad, te felicito. Pero eso es el 5%. La sabiduría viene desde una mamá. La sabiduría viene desde un papá. Que en primera instancia están de acuerdo. Porque hasta eso, ¿no? Pues es que la mamá quiere mandarles esto. Ya di que ya no la mandes a escuela. No están ni siquiera de acuerdo en la formación y educación de sus hijos. Tienen que ponerse de acuerdo. Ay, pídele permiso a tu mamá. Si tu mamá te da permiso, ya. Y el papá lavándose las manos, no quiere involucrarse, no quiere hacer su parte. Y entonces la mamá, pues, le da permiso. Y cosas como esas, solamente estoy citando algunos ejemplos, que no estoy citando nada del otro mundo, es algo que pasa todas las semanas, todos los días, en cualquier casa mexicana, pero que no pueden pasar en nuestros hogares. Tiene que haber padres que están comprometidos a que nuestros hijos crezcan en sabiduría. No solamente te sientas orgulloso porque digas, mira nomás qué grandote está mi hijo, mira nomás qué grandota está mi hija. No, hombre, tan pero grandotes, sí, qué bueno que están grandotes, como el pastor. No, hombre, y es que están en natación, están en taekwondo, están en feng shui, están en no sé qué. Feng shui, no. Qué bueno. Tienes la posibilidad, qué bueno. ¿Y lo otro? ¿Y lo otro? No, pues por eso ya en la iglesia ya hay clasecitas allá, que les den clasecitas a los niños. ¿Y tú, papá? ¿Y tú, mamá? Y encima, muchas veces, algunos papás no quieren dejar a sus niños a ir a la clase porque está el niño fulano, está la niña fulana, mejor no vayas. Venga, vamos pues, vamos a entender que hay un proceso, hay una responsabilidad. Si tú no le enseñas sabiduría, formación, ética, valores a tus hijos, estamos gestando algo que nos va a causar muchos, pero créanme, muchos dolores de cabeza. Porque un niño es puro, escúchame, lo acabo de decir, un niño es puro. Y debemos de aprovechar esa pureza para que puedan avanzar. Imagínate la fórmula, su pureza más la sabiduría, hombre. La pureza de un niño más la sabiduría de Dios, eso es algo tremendo, es una gran fórmula. No solo te ocupes en el desarrollo físico e intelectual de tu hijo,
entrénalo en la sabiduría de Dios. Y por ende, tú también tienes que crecer en sabiduría, por supuesto. Bueno, esta es la infancia de Yeshua. Crecer en gracia para con Dios, crecer en gracia para con los hombres, crecer físicamente, pero también crecer en sabiduría. Esa sería la fórmula perfecta para cada uno de nuestros hijos, pero sobre todo estamos viendo desde la perspectiva cómo Yeshua creció, porque Yeshua no fue un extraterrestre. Ahora, imagínense, todo esto llega al momento donde Yeshua va a comenzar su ministerio a la edad de 30 años. Yeshua hizo todo esto, todo este tiempo, se formó, se educó, vivió la Torá, guardó la Torá, obedeció a sus padres, y llega el momento de su independencia, comienza su ministerio a la edad de 30 años y hace su inmersión ahí en el Jordán con su primo Juan, Yohanan, Hamadbil, Juan el Inmersor o Juan el Bautista para los cristianos. Bueno, ¿qué sucede en el momento de su inversión? Escuchen la voz de su padre. Esta es la voz del padre que se escucha y dice: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Sabes cómo se siente el Padre Todopoderoso viendo a Yeshua? Dice: la forma en la que estás viviendo me complace. Yo creo que no hay mayor gratificación para un padre y una madre cuando tú ves a tus hijos y tú dices, ya sé que algunos han de pensar cuando me ven a mí tomándole fotos a mis hijos, y dicen: ay, pastor, que les vea a sus hijos. Pero para mí, yo digo, mis hijos, porque son mis hijos, es mi trabajo, es mi sacrificio, y no es que haya hecho un gran trabajo, pero ha sido a la par de mi esposa, ha sido algo que nos ha costado, y muchos de ustedes saben lo que es eso. Invertir tiempo, formación, educación en la vida de un hijo. Y cuando los ves que están tomando sus decisiones y que en sus decisiones está siempre Dios, tú dices: este es mi hijo amado, en él tengo, ¿qué? Me complaces, hijo, me complaces. Síguele así, me complaces, es lo que estás haciendo, me agrada, me satisface. Qué tremendo. Yeshua nunca violó la Torá, Yeshua nunca desobedeció a sus padres. Yeshua fue un hombre que siempre estuvo en línea con la Torá, nunca dijo que desobedeciéramos la Torá, porque jamás hubiese podido entrar en una sinagoga. Vean aquí, después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿En quién? En Yeshua. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en los oídos de todos ustedes. Todos daban testimonio de él. ¿Cuántos? Todos los que estaban ahí. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Claro. Yo no veo aquí a Jesús. Jesús toma la Torá, la lee, la interpreta. Yo no veo a Jesús diciendo: no necesito la Torá porque ya estoy aquí. Yeshua mantuvo su judaísmo. Ahora escuchen esto. ¿Qué hace Yeshua cuando un escriba es alguien docto en la palabra de Dios, alguien que dedicaba toda su vida a hacer copias de la Torá, por eso les llama escriba, le hace una pregunta a Yeshua y le pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Escuchen la respuesta. Es un escriba, es un judío, es un hombre celoso de la Torá, hace copias de la Torá, guarda la Torá, y le pregunta a Yeshua: ¿y cuál es el mandamiento? El primer mandamiento de todos. Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, Shema Israel, el Señor nuestro Dios, Adonai Eloheinu, el Señor uno es, Adonai Echad. Y amarás al Señor tu Dios, Beahavta ed Eloheja, con todo tu corazón, Bejol levavja, con todo tu corazón, con toda tu alma, ubejol nafsheja, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ubejol meodeja. El segundo es este: amarás a tu prójimo, Beahavta lereja, camoja, como a ti mismo.
No hay otro mayor mandamiento que estos dos. Qué interesante. Si Jesús estaba comenzando el cristianismo, ¿por qué está tomando los mandamientos de la Torah? Porque esto que está citando es Torah. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yeshua está citando la Torah. Pero escuchen la respuesta de este escriba. El escriba le dijo: bien, maestro, bien, has dicho la verdad. Dios es uno y no hay otro aparte de Él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y viendo Jesús que había respondido sabiamente, le dijo, escuchen las palabras de Jesús. ¿Cómo le dijo al escriba? No estás lejos del reino de Dios. Y cuando un cristiano de a pie, común, nominal, calientabancas, lee esto, dice, ¿cómo que no está tan lejos del reino de Dios? ¿Y en qué momento lo aceptó como su Salvador? ¿Y en qué momento hizo la oración del pecador este escriba? ¿Cómo es que ya se nos coló un escriba? Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios, porque sabes lo más importante. Número 1, amarás al Señor tu Dios. Número 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así de claro tiene que ser. No es complicado. Lo que Yeshua le está transmitiendo es precisamente la esencia de la Torah. Ahora quiero que se pongan en pie. Quiero terminar con esta enseñanza. Espero que sea de apoyo para quienes tienen que compartir de su fe con algunos creyentes que han quizá cuestionado algunas de nuestras prácticas, que no son nuestras, son de la palabra de Dios. Usted ahora tiene un poco de esta información, lo que he hablado la semana pasada y la antepasada. Usted ahora tiene esta información para poder argumentar. Ahora hágame un favor, usted argumente. No me los mande a mí. No diga, no te preocupes, te voy a llevar con mi pastor para que mi pastor te explique. Con mucho gusto lo haría, pero ¿sabe qué? Este tiempo que he invertido ahora con usted, yo espero que tenga mucho resultado y mucho fruto. Que usted vaya y comparta con otras personas. ¿Y por qué le dices Yeshua? ¿Y qué es eso de la Torah? No, lo que pasa es que ya te están judaizando. Lo que pasa es que ya te están lavando el cerebro. Entonces, atención con eso. Usted debe de tener sus argumentos, sus propias convicciones. Usted ha recibido la palabra de Dios y debe de saber responder. No vamos a convencer a nadie, porque yo no hablo de convencer, pero sí hablo de que usted defienda su fe. Sí hablo de que usted tenga las suficientes convicciones y los suficientes argumentos para poder declarar su fe delante de otras personas. Fíjese, hay algo interesante, que a la muerte de Yeshua, ¿cuántos recuerdan esto? Que cuando Yeshua está en la cruz, o va a ir a la cruz, Pilato, este hombre encargado, este hombre que toma la decisión, después de lo que el pueblo le dice, de liberar a Barrabás y de crucificar a Jesús, él escribe un letrero y lo pone sobre la cruz. ¿Y qué es lo que dice el letrero? Jesús el Nazareno, el rey de los cristianos. No. ¿El rey de qué? Hasta Pilato lo sabía. Y eso que Pilato es romano. Hasta en su muerte podemos ver la identidad de nuestro Salvador. Yo quiero que tú pienses muy bien cómo en esa cruz incluso se quedó plasmado, y no puesto por él, puesto por alguien de afuera, puesto por alguien incluso opositor del Imperio Romano, lo puso así lo describió. Él es el Nazareno, el rey de los judíos. Y esto para nosotros es importante.
Mateo 5:17 dice: no piensen que he venido para abrogar. Y les puse ahí la definición: catalúo, demoler o destruir. Yeshua dice: no piensen que he venido a destruir, a demoler la ley, la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, Yeshua dice, sino para cumplir. Y la palabra en griego ahí es plerú. Tiene que ver con llenar, satisfacer o cumplir. Este es un versículo clave para entender que con qué razón o con qué propósito Yeshua vino. No vine a destruir la Torá. Yo vine a cumplirla, a darle interpretación, a darle cumplimiento, satisfacción, plenitud a la Torá. ¿Qué es esta palabra plerú? Plerú es como si yo tuviera esta botella de agua, pero que no tuviese agua, que estuviese vacía. Plerú es el acto de que esta botella fue creada con un propósito. ¿Cuál es el propósito de esta botella? ¿Que solamente sea botella? No. Esta botella alcanza su cumplimiento, su satisfacción, su plenitud, hasta que yo le pongo ¿qué? Agua. Si es coquita mejor, dirían algunos. La sello. Ahí está una parte. Pero ¿sabes cuál es la mejor parte? Cuando alguien llega, la abre. ¿Sabes qué es eso? Plerú. Le di cumplimiento, le di propósito, tiene sentido, tiene plenitud. Eso pasó con la Torá. La Torá estaba ahí. Y cuando viene Yeshua, viene a interpretarla, viene a darle cumplimiento, viene a darle esa plenitud, para que como Él lo hizo, nosotros ahora también lo hagamos. Ahí es cuando alcanza su nivel de plenitud la Torá, cuando nosotros la vivimos, cuando nosotros la hacemos, cuando nosotros la practicamos. Fíjese, en los 90s, para los que son noventeros como yo en los 90s era todo un jovencito, un jovenzuelo. Y salió un movimiento, una campaña cristiana de los Estados Unidos, venía este movimiento. Y hacían esta pregunta. Este es un movimiento internacional y con estas siglas, WWJD, What Would Jesus Do? ¿Qué haría Jesús? Esa es la pregunta que ellos se planteaban. ¿Qué haría Jesús? Entonces empezaron a regalar estas pulseras. Yo tenía un chorro de estas pulseras, porque era la moda cristiana era traer estas pulseras, porque tú te decías, ¿no? Tenías que tomar una decisión y entonces volteabas a ver tu super pulsera y decías, ¿y qué haría Jesús? Y entonces ya, con eso ya te volvías cristiano y te recordabas que tenías que actuar como Jesús. Pero ¿cuántos saben que algo falta dentro de todo esto? Que si yo desconozco, no solo decir qué haría Jesús, ¿se dan cuenta que falta algo muy grande? Si yo como cristiano solamente digo, ¿y qué haría Jesús en mi lugar? A ver, momento, ¿sabes cómo vivió Jesús? ¿Sabes la educación de Jesús? ¿Sabes la formación de Jesús? ¿Sabes en qué fue instruido Jesús? ¿Sabes de qué habló Jesús? Cuando sabes todo eso, entonces sí puedes preguntarte, ¿y qué haría Jesús? Te voy a decir qué haría Jesús. Jesús guardaría el Shabbat. ¿Qué haría Jesús? Jesús comería la alimentación adecuada, kashrut, kosher. ¿Sabes qué haría Jesús? Jesús guardaría las fiestas. ¿Sabes qué haría Jesús? Jesús amaría al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. ¿Qué haría Jesús? Jesús amaría al prójimo. Y no le inventemos más, porque ¿qué haría Jesús? Jesús guardaría la Torá. Simple. Pero a veces como cristianos perdemos eso, porque estamos pensando que el Jesús que conocemos es un Jesús católico romano, es un Jesús europeo. Estamos perdidos. En realidad, al Jesús que adoramos en esta comunidad, en esta casa, es el Jesús de la Biblia, y es un Jesús judío que guardó la Torá y que obedeció la Torá y que se mantuvo en ella siempre hasta el final. Y cuando Yeshua regrese, no esperen ver a un Jesús europeo. Cuando Yeshua regrese, vaya sorpresa que se van a llevar algunos. Y por eso muchos van a ser engañados, porque saben que están esperando. ¿Saben qué están esperando? Unos ojazos azules, ¿no? Crespo así, hermoso, así, súper sedoso. Su papá sí que se lo cuida. No. El profeta Isaías, lo acabo de decir en la mañana, el profeta Isaías enseña que
El aspecto de Jesús no era hermoso. Es todo un oriental, una nariz pronunciada, unos ojos grandes, de tez morena. Es totalmente un hombre oriental, no es europeo. Hoy nosotros estamos aprendiendo y asimilando que nuestro Jesús, que nuestro Mesías es un Mesías judío. Y quien tiene a Jesús en el corazón tiene un judío en el corazón. Eso no nos hace ser judíos a nosotros. No estamos buscando ser judíos. Y repito eso. Hay que entender cuál es la parte que nos toca dentro de toda esta historia. Gentiles mexicanos que han sido agregados al olivo natural, han sido injertados entre el pueblo de Israel. Y cuando guardamos la Torah, en eso nos enfocamos, en guardar la Torah, en guardar los mandamientos, en lo que dice la Biblia, no en los ritos, no en las costumbres, no en las liturgias, que no es que estén mal, pero hacemos más énfasis en lo que está escrito. Eso sí. Cierre tus ojos, vamos a orar. Tienes una misión por delante. Si tú pensabas que tu misión era solamente venir, hacer lo posible por venir los domingos, yo te digo hoy, no. Hay muchos lugares vacíos esta mañana aquí y tenemos que hacer nuestra labor de compartir a otros, pero de la mejor manera. Padre, conoces nuestro corazón. Estas enseñanzas esenciales, básicas, para poder reconectarnos con la verdadera historia, la historia de tu palabra, la historia de la salvación del hombre, Señor. Señor, no queremos creer en cuentos, en fábulas, en invenciones que el hombre ha distorsionado y ha creado. Hemos decidido creer a tu palabra porque solo tu palabra tiene autoridad. En este lugar, en esta casa, en esta comunidad, solo tu palabra tiene autoridad. Nada por encima de tu palabra, Señor. Amamos tu palabra, amamos tu Torah, queremos guardarla, queremos obedecerla. Levanta aquí familias, hombres, mujeres, levanta aquí, Señor. Levántanos aquí, hombres celosos de tu palabra, no religiosos, no solo con la información en la cabeza. Hombres y mujeres que en sus tratos, en sus actos, en sus palabras dan un testimonio de que te llevan en el corazón. Úsanos, Padre. Pon las personas esta semana, pon las personas. Yo oro por ellos, Señor. Aquí hay gente que quizá está pensando, es que yo soy muy nuevo, es que yo no sé nada, es que yo no. Padre, hazles ver que son instrumentos que tú quieres usar, Señor. Que vas a abrir su boca, que vas a poner las palabras para compartir al que tiene necesidad. Ponle las palabras. Si ese es tu deseo, alza tus manos y dice, Señor, abre mi boca. No sé cómo decir, no sé cómo acercarme. Ya viste a una persona, quizá es un amigo, quizá es tu mamá, quizá es tu abuelito, quizá es tu tío, y sabes que necesitas compartir. Dame las palabras, Señor, dame las palabras. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida, dile, usa mi vida, aquí estoy. Quiero ser el instrumento, como lo fue Miriam, como lo fue Joseph, que fueron instrumentos, Señor, que supieron llevar ese mensaje. Padre, usa nuestras vidas aquí, Señor. Usa nuestras vidas. Tenemos que compartir, tenemos que hablar de tu palabra. Hay mucha necesidad en medio de nosotros, hay mucha necesidad. Hay gente que necesita urgentemente de ti, Señor. Y no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos con la respuesta. Tenemos que hablar de ti. Incomódanos, Señor. Muévete en esta congregación, muévete en esta comunidad, a salir de nuestra comodidad y hablar de ti, Padre. Es mi deseo, Señor. Danos tu bendición, Señor, esta tarde y este principio de semana. Padre, en tu nombre haremos proezas para la gloria de tu precioso nombre. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Que el Eterno alce sobre ti su rostro y que te conceda de su paz. Amén. Shalom Aleichem. La paz del Señor sea con todos ustedes.